Puedes pasar por la carretera y ver que un borracho ha golpeado a otro y está tirado con su bicicleta, quizá incluso muerto. Y tú pasar por delante, si te para la policía, podrás llegar y decir, no, yo no lo he atropellado, yo simplemente pasaba por allí. Pero pasar por allí y no prestar auxilio para la policía es una gravedad, es un crimen. Y, por tanto, también se tiene que pagar. Si tú estás viendo que una mujer es maltratada al otro lado de tu casa y no actúas teniendo conocimiento, quizás no seas culpable de haber maltratado a aquella mujer, como lo puede haber hecho su marido o quien fuera, sino que eres culpable de no prestar auxilio. Si tú ves en la Iglesia el peligro de la vanidad, de la independencia de las Escrituras, de dejar la influencia de fuera porque la palabra de Dios se nos ha quedado ya vieja, eres culpable. No solamente es si lo haces, sino que permites que eso se esté haciendo, como va a tratar en el capítulo 5 con respecto a un pecado muy serio. El problema no es que hubiera un pecado en la Iglesia, sino que la Iglesia no estaba actuando con ese pecado. Porque la vanidad o el envanecimiento nos puede hacer ciegos, ciegos espirituales. Creer que nuestro conocimiento, nuestra posición, nuestros descubrimientos nos cubren, nos hacen un velo y nos protegen. Y lo que está haciendo en realidad es no ver lo que está a nuestro alrededor y las necesidades de todo tipo que surgen también a nuestro alrededor. Así que era un problema serio. El llegar a envanecerse, creerse algo, independencia de las Escrituras o de la autoridad de la palabra de Dios, crea muchísimos problemas y peligros para la Iglesia. ¿Cómo actúa Pablo? ¿Cómo actúa ante esta situación que se estaba presentando, entre otros muchos problemas que tenía que tratar el apóstol? Y por tanto, ¿qué es lo que nosotros, tú y yo, tenemos que aprender de esa actitud de Pablo ante las situaciones que pudieran darse en nuestra propia iglesia? Bueno, lo primero que Pablo va a hacer es decir, no lo voy a permitir. No voy a dejar que esto siga adelante. En el momento mismo de que algunos han venido, los de Chloe, me contaron este tipo de problemas, esto ya ha estado en mi mente y no lo voy a ignorar, no lo voy a dejar al margen. No voy a dejar que crezca, no voy a dejar que se extienda su influencia. Esto es lo primero que Pablo tiene que actuar con su carta en sí mismo y con otras actitudes cuando él vaya a ellos una segunda o tercera vez. Esto es, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer. La más pequeña e insignificante de las grietas en nuestro muro se puede convertir en la ruina de la casa. Y por tanto, si ves que hay una grieta o que hay humedad en tus muros, tienes que tratarlos con la urgencia necesaria antes de que el problema se extienda en gran manera. Una pequeña mota minúscula en tu pulmón, sabes que se puede convertir en una extensión de metástasis alrededor de todo tu cuerpo. Por tanto, en el momento que hay una señal, por mínima que sea, hay que buscar y atajarla. Y Pablo dice, me han comentado esto y por tanto tenemos que actuar. Y tenéis que actuar vosotros, de una manera o de otra. Yo creo que todos nosotros somos responsables de los otros y no podemos dejar ni abandonar a otros a su suerte. Yo estoy bien con el Señor, estoy caminando bien, he tomado buenas lecciones de la palabra de Dios, mi experiencia buena y mala me ha enriquecido, ya estoy bien con el Señor, allá cada uno que se apañe como pueda. Pero esto no es el espíritu de las Escrituras. Lo que nos está diciendo es que todos nosotros tenemos que crecer al mismo ritmo. Y que, por tanto, como nos va a decir más adelante, los dones que cada uno tiene, que no se puede jactar en sus dones, porque es un don, es un regalo, los dones es para la edificación de todo el cuerpo del Señor, de toda la Iglesia. A ver si vamos a tener aquí en la Iglesia cabezones y vamos a tener paralíticos. A ver si vamos a tener panzones que han engordado en su panza, pero no vamos a tener ojos para ver, oídos para oír. Todo el cuerpo tiene que crecer en armonía y todos nosotros tenemos que ayudar en este crecimiento. Y no podemos ignorar la parte más débil
que podamos encontrar. Y en esta parte débil estoy hablando a aquellos que se empiezan a alejar de la autoridad de las Escrituras y creerse independientes y que pueden caminar solos. ¿Qué es lo que hace en segundo lugar? Bueno, pues esta carta. Lo que está haciendo enseguida que le han comentado esos hermanos de fuera, lo que han visto en la iglesia de Corinto, lo que Pablo va a hacer es, mira, estoy escribiendo esta carta para responder lo que vosotros me preguntáis y de los problemas que otros me han dicho que han visto. Y escribe esta carta. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en su gran mayoría, son cartas. No es simplemente una lista de síes y de noes, de lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, sino que son las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor y que Pablo tiene que atajar. Y lo sorprendente es que todas esas cartas, quizá incluso esas 21 que tenemos en el Nuevo Testamento, todas ellas están haciendo referencia a problemas o tensiones que estaban surgiendo. Instrucciones para eliminar otras malas instrucciones. Enseñanza para frenar las malas enseñanzas. Nosotros una y otra vez lo que tenemos que hacer a través de los maestros o de los pastores o de la escuela dominical o de las conversaciones de camilla que podamos tener, de mesa camilla, con los hermanos, es volver a la Escritura y aplicar las Escrituras. Es leer buenos libros y aplicar la enseñanza de esos buenos libros que tratan de las Escrituras. Una y otra vez tenemos que hacer que la gente vuelva al conocimiento. Pablo nos dice, no os enseñé, yo no dije, cuando estuve a vosotros no actué de esta manera, no os he dejado un ejemplo, no ha estado Timoteo para recordaros cuál es mi ejemplo que vosotros tenéis que seguir. Una y otra vez es volver otra vez a nuestras mismas raíces y nuestras mismas bases. ¿Quién eres? ¿De dónde has aprendido? ¿Cómo recibiste el Evangelio? ¿Quiénes fueron los que te enseñaron en las casas o en la iglesia, en la reunión de mujeres, en la reunión de hombres, etcétera? ¿Cuál es tu conocimiento de las Escrituras? ¿Qué dice tu confesión de fe? ¿Cómo entiendes tú o cómo has recibido tú para entender acerca de la divinidad o acerca de las obras y de la fe, etcétera? Vuelve a ellos. Y cuando haya errores o haya dificultades o tensiones, vuelve otra vez a ellos. Constantemente ir y acercaros a la palabra de Dios. Pablo dice, no lo voy a dejar, esto no lo voy a ignorar, no lo voy a pasar por alto, así que esta carta es para corregir, para frenar. Y a la misma vez nos dice, en cuanto me sea posible, iré a vosotros en su siguiente visita. En el capítulo 16, más adelante, en el 5 al 8, nos está hablando de esa visita que quiere hacer, que estaba programado. Incluso luego en la segunda carta tendrá otra vez que corregir y avisar de ciertos asuntos y después quizá hacer su visita. Todo esto lo podemos ir comprendiendo cuando vais leyendo el libro de Hechos y cómo se van describiendo las cosas. Vuelve otra vez a recibirles. Va a hablarnos de qué autoridad o qué actitud va a tener, pero vuelve otra vez a ellos. Yo creo que la cercanía, el tratar cara a cara ciertos asuntos, nos va a facilitar el arreglar ciertos temas. Las tensiones o los peligros que hay no simplemente es un WhatsApp, no es mandar un mensaje a través de Internet, sino que es sentarnos cara a cara y poder decirle al hermano, tienes que corregir esto, tienes que amonestarle de una manera seria y fraternal, con cariño. Hay algunos asuntos, hay muchos que se pueden tratar por medio del teléfono, de los mensajes que se puedan lanzar, pero hay otras muchas cosas que es necesario sentarnos. No es lo mismo decir no en un mensaje que al lado del hermano decirle no. Hay una gran diferencia y tenemos que buscarlo. Así que Pablo dice, iré a vosotros y cara a cara enfrentaremos estos asuntos. Claro, Pablo va a ir como apóstol. Nosotros ya no somos apóstoles, no tenemos la autoridad inspirada, pero tenemos la palabra del apóstol, tenemos las Escrituras para acercar al hermano y decir, mira, esto que tú has descubierto no te hace distinto ni especial, ni te puede alejar de las Escrituras, al contrario, lo que tiene que hacerte es depender más de la palabra de Dios. Todo lo recibisteis por gracia. Y ese gran conocimiento, esa gran experiencia, esas bendiciones que tienes en el hogar son un puro regalo de parte de Dios. Volver a las Escrituras y decirlo cara a cara.
Pablo más adelante, en otras partes, en principio de la carta, capítulo 1, versículo 4 y en otros lugares, nos va a decir acerca de la oración. Si leéis todas las cartas de Pablo, podréis ver en casi todas ellas, creo que casi todas ellas, nos está hablando de oro por vosotros. Oro por vosotros. Estáis en mi corazón, estáis en mis oraciones. Porque muchos de los asuntos que están lejos de nuestras posibilidades y de nuestra capacidad se pueden solucionar con la oración. La importancia de la oración dentro de la vida de iglesia o del hogar o de la vida espiritual del creyente es esencial. No solamente porque nos mide dónde estamos espiritualmente, sino porque necesitamos estar en comunión con el Señor. Y no solamente para atraer hacia nosotros bendiciones, sino también para enviar bendiciones hacia los hermanos. Si oráis unos por otros, por las enfermedades, por la falta de trabajo, por los conflictos familiares, ¿cómo no vais a orar por aquellos que están creando un peligro a la iglesia? ¿Cómo no vamos a orar por aquellos que se están desviando en la doctrina o que se están relajando en su vida espiritual? Pablo ora, tiene la autoridad de apóstol, puede disciplinar, pero ora. Lo primero que hace en sus cartas es decir que estáis en mis oraciones y seguiré orando por vosotros. Cuánto más debería de ser también una necesidad para ti y para mí. ¿Qué más hace Pablo? Bueno, enfrentarse directamente con los envanecidos, los arrogantes. Pero iré pronto a vosotros, versículo 19, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que Pablo está diciendo, vaya que van por ahí diciendo cosas contra mí, o críticas, o creando tensiones, o diciendo que es mejor pertenecer a este grupo de hermanos de doctrina, etcétera, etcétera. Voy a ir y me voy a enfrentar con ellos palabra a palabra, o cara a cara. Vamos a tratar estos asuntos. Vamos a dejarnos de palabra y vamos a mostrar poder, pero no poder de los puños, sino la autoridad de parte de Dios. ¿Quién es el que está defendiendo mejor las cosas en las Escrituras? ¿Quién es más firme en este conocimiento y aplicación de la palabra? A veces pensamos que vamos a defender, esto ocurre en el mundo, pero desgraciadamente también ocurre en la Iglesia, que podemos defender las doctrinas o nuestras opiniones o nuestras interpretaciones con los gritos. Pensamos que cuanto más gritemos, más influencia tendrá nuestra doctrina. O con los amigos, es decir, me voy a hacer un grupo que apoye mi manera de pensar. Y esto es erróneo cuando lo enfrentamos a la palabra de Dios. Aquí no podemos defender la doctrina o la enseñanza o el camino del Señor pegando voces, levantando las manos o animando a grupos y creando sectas dentro del cuerpo, sino lo que tenemos que hacer es enfrentarnos cara a cara con las Escrituras, que es como enfrentarnos cara a cara con Pablo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no solamente ese poder, sino el poder del Espíritu. Pablo está diciendo, no solamente yo os he enseñado con palabras, sino con hechos. Por cuando se está presentando él mismo como ejemplo. Cuando vosotros vengáis y veáis no solamente las palabras que decís, sino las pruebas de lo que estáis diciendo, entonces hablaremos. Hay mucha gente que está hablando de evangelismo, pero en realidad no evangeliza. Hay gente que está hablando de su experiencia en este área de doctrina, pero en realidad no la está aplicando. Algunos que puedan estar diciendo cuán importante es la oración, que no oran. Y cuán importante es la caridad, pero no tienen caridad ni hospitalidad con respecto a la gente. Estas cosas son serias y son graves. Hay que tratarlas cara a cara y hay que ver los hechos. Hay que ver el poder, la obra del Espíritu. Los dones del Espíritu, la presencia del Espíritu, como nos va a decir también en otros lugares. Hay una combinación necesaria en todos los creyentes y tiene que estar en nuestra iglesia, hermanos. Es verdad que tenemos que tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, que tenemos que enfatizar en nuestros estudios bíblicos, que tenemos que enfatizar en nuestros mensajes y en la escuela dominical, en todo momento, cuán importante es que conozcamos y sepamos acerca de todo, argumentar con la palabra de Dios. Pero hermanos, si no hay obras que acompañen a esos hechos, ¿de qué nos vale?
¿Cómo podemos estar diciendo algo una y otra vez que nosotros mismos no aplicamos? En esta tarde vamos a ver acerca del uso del domingo, del Día del Señor, de lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, y podremos traer una teoría inmensa, extraordinaria, de cómo puede ser un buen domingo delante de Dios y delante de los hombres. Pero si tú no lo ejerces, ¿de qué te sirve? Puedes estar diciéndole a tu hijo que vaya a las reuniones o escuelas dominicales o las reuniones de jóvenes los sábados, pero si no te vea a ti venir de manera regular a la iglesia, ¿de qué te sirve? Y Pablo está diciendo, sí, muchas palabras tiene esta gente, ahora veremos los hechos, el poder, entonces nos enfrentaremos. Porque Pablo lo que puede llegar y decir, como dice en otras partes, conocéis mi ministerio, conocéis dónde yo he ido, todo lo que he hecho, leer Romanos, y veis cómo Pablo está diciendo lo que yo he hecho y he dicho, lo conocéis todos vosotros, no hay secreto alguno, no hay contradicción entre lo que Pablo es en sus hechos y lo que Pablo enseña con sus mensajes. Y entonces Pablo se enfrentará a ellos. Pero dejadme que termine con algo más. Fijaros lo que dice en el versículo 21. ¿Qué queréis? Porque ir voy a ir. Esto no lo voy a dejar a medias. Esto no se va a ignorar. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Esta es la cuestión importante. Con la Escritura en la mano, nosotros podemos actuar con la vara o con mansedumbre. Y eso ya es una cuestión vuestra que tenéis que afrontar. Claro, no está hablando aquí de la vara literal. No, alguien me estaba diciendo que iba a ser yo el tío de la vara. No. No es una vara literal, yo no voy a ir golpeando a nadie, ni mucho menos. Tengo la autoridad, la Escritura nos dice, pero cuando está hablando de la vara, nos está hablando de que la Escritura y las demandas de las Escrituras pueden ser muy serias. Recordar siempre que eso está escrito para que lo recordemos y sea una advertencia a la Iglesia de Jerusalén y también a nosotros el caso de Ananías y Safira. Puede haber vara, puede haber dureza. Y Pedro maldice a aquella pareja y mueren en el instante. Por tanto, tenemos que pensar que la Escritura puede ser muy dura con nuestras propias vidas si no corregimos aquello que haya que corregirse o deba corregirse en nuestras vidas. Es vuestra decisión, es vuestra actitud delante de Dios y delante de la enseñanza si queréis que uno venga con la dureza de los argumentos de la palabra de Dios o que venga con la suavidad y la mansedumbre que caracteriza a Pablo en todas y cada una de sus cartas. Pablo constantemente dice, os ruego, espero de vosotros, pensar en estas cosas, pero si es necesario, entonces actuaré de manera diferente. Y si Pablo fue capaz de enfrentarse al apóstol Pedro por ciertos asuntos, lo podéis leer en Gálatas, y pudo levantar terribles maldiciones, que sea anatema, que sea maldito a aquellos que se oponen al evangelio que habéis recibido, Pablo, la Escritura puede ser muy dura con nosotros. Y es algo que deberíamos de tener en cuenta en nuestras propias vidas, en tu vida. Por tanto, da gracias al Señor por todos los bienes que has recibido, sobre todo los bienes espirituales. El que te haya abierto los ojos y hayas descubierto que si bien tú eres un pecador y no puedes liberarte de tus pecados, Dios ha provisto de un remedio, y ese remedio es el Señor Jesucristo clavado en una cruz. Ese es el gran mensaje, velado para todo el mundo que está afuera, pero que por gracia y medio del Espíritu Santo se te ha traído a ti. Y de pronto un mundo se te va a abrir, porque lo que te está diciendo las Escrituras es que si tienes a Cristo, este mundo es pasajero. Y va a pasar por muy doloroso que te pueda ser, o muy costoso que te pueda experimentar o sufrir en tu vida, porque hay una promesa extraordinaria, que todos aquellos que tienen al Señor Jesucristo tendrán vida eterna, sin dolor, sin lágrimas, sin sufrimiento. Y esto no lo tiene todo el mundo, lo tienes tú. Y podrás descubrir después en las Escrituras las grandes promesas y las grandes bendiciones, lo que es caminar en el Espíritu, lo que es saber que tienes a un Dios que es misericordioso en tu vida y que tienes un abogado que intercede delante de Él por ti, que es nuestro Señor Jesucristo. Podrás descubrir que no hay
tentación grande que no pueda ser resistida si el Espíritu del Señor está contigo. Grandes cosas que tú tienes, pero esto no es para envanecerte. No es para ir como un pavo real en el resto de los hermanos o en el resto del mundo, las grandes cosas que has descubierto. Todo lo contrario. Lo que tiene que hacerte es humilde y cada vez más dependiente y más gozoso de poder tener en tus manos un libro como este y de poder tener una congregación de hermanos que podamos compartir estas mismas cosas y que juntos, siempre juntos, podamos soportar toda la influencia del mundo, todos los ataques del maligno. Cuando sea necesario que podamos llevar las cargas de nuestros hermanos y cuando sea necesario podamos gozarnos sin envidia de las bendiciones de nuestros hermanos. Esto es la vida de comunidad. Que no te haga nada ser distinto, sino al contrario, ser humilde, dependiente del Señor y amante de tus hermanos. Que así sea. Amén.